unas semanas de paréntesis. Hoy retomamos nuestras meditaciones. Podemos lanzar ya el... Está ahí en Canva, lo puedes lanzar cuando quieras, ¿vale? Retomamos nuestras meditaciones basadas en el Evangelio de Juan. Este Evangelio tan profundo, por medio del cual vamos a recordar que el evangelista quiere que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esta es la intención, esta es la finalidad del Evangelio de Juan, como hemos venido repitiendo tantas semanas. Por esta razón, Juan hace tanto énfasis. Disculpad, que estas botellitas están bastante duras. Por esta razón, Juan hace tanto énfasis en las señales que Jesús realiza. Esos milagros, ¿no? Esos milagros por medio de los cuales Jesús se va dando a conocer poco a poco. Pero no solo los actos de Jesús son importantes para Juan, ¿vale? No solo esos milagros, esas señales. También las palabras de Jesús son muy importantes para Juan. Por esta razón, Juan en su evangelio va a incluir varios discursos que Jesús proclama, ¿no? O proclamó a lo largo de su ministerio. En las semanas anteriores hemos visto ya una de esas señales milagrosas, la transformación del agua de purificación en vino, ¿lo recordáis? Ya vimos ese capítulo. Y hablamos también del relato de la purificación del templo. Esa escena tan poco habitual, ¿no? En la que se nos presenta a Jesús extremadamente enfadado. Para Juan, ambas escenas son señales que apuntan a la revelación de Dios en Jesús, puesto que la conversión de agua en vino anticipa la purificación completa que Jesús ofrecerá al mundo. Y el templo anuncia la muerte y resurrección de Jesús, anunciando así la justificación, ¿no? La justificación que solo Jesús podrá ofrecer a quien, por medio de la fe, pueda afirmar que Jesús es el Señor. Cuando alejamos la vista un poco de estos relatos y observamos con mayor amplitud, vemos que lo que Juan está haciendo es enseñarnos que la religiosidad propia del sistema judío no sirve para alcanzar la salvación. No sirve. Juan ha cogido la persona de Jesús, vamos a imaginarlo así, ha cogido la persona de Jesús como si fuese una pieza de ajedrez y con ella va destruyendo todas las otras piezas que formaban parte o que representan liturgias o prácticas del sistema judío, el sistema religioso judío. Donde estaban las tinajas que contenían el agua que convirtió en vino, Juan coloca a Jesús. Ya no hace falta agua de purificación, ya viene Jesús. Donde estaba el templo, que representa la misma presencia de Dios y que era el lugar en el que se ofrecían sacrificios para perdón de pecados, Juan coloca también a Jesús. Ya no hace falta ir a un templo para buscar la presencia de Dios. Ya no hace falta sacrificar animales para el perdón de los pecados, porque Jesús lo hace una vez y para siempre. Ana, ¿me pasas la diapositiva? Y así todas las piezas del fanatismo religioso judío van cayendo una a una y en su lugar se alza la imagen de Jesús. Juan ya había anunciado que su intención es que todo el mundo reconozca que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, es el único que debe permanecer en pie en el tablero. No puede quedar otra cosa. Todo lo demás debe desaparecer, porque solo Jesús puede salvar. Solo Jesús puede regenerar tu vida y la mía. Solo Jesús puede restaurar nuestros corazones. Solo Jesús puede darnos la vida eterna. En esta ocasión va a seguir pasando lo mismo. Juan va a sustituir otra pieza importante por la de Jesús. Y lo va a hacer contándonos uno de esos discursos de Jesús que antes mencionábamos. Este no es un discurso que va dirigido a multitudes, ¿no? En realidad va dirigido a una sola persona, pero una persona especial. Especial por lo que representaba esta persona. Representaba el gobierno del sistema religioso judío. Justo antes de este relato, Juan nos había llevado al escenario de la purificación del templo. Vamos a hacer memoria. Ya sabéis que me gusta que nos metamos un poco
un poco bastante en el contexto, que tratemos de visualizar cómo sería aquello, ¿no? Y el escenario en el templo tuvo que ser impresionante. Podemos imaginarlo aquello lleno de gente, lleno de animales y además un escenario bastante estresante, ¿no? En el que escuchamos a mucha gente, esto está fallando, en el que escuchamos a mucha gente discutir. ¿Por qué? Estaban discutiendo para negociar, regatear. No, pues este cordero me lo vendes más barato o tal, o me estás cambiando las monedas con un precio desorbitado, ¿no? Y la gente discutiendo. Y en medio de todo eso, Jesús, enfadado, empieza a volcar las mesas, a tirar todas las monedas por el suelo, a liberar los animales, a gritar a la gente: no convirtáis la casa de mi padre en un mercado, en una cueva de ladrones, ¿no? Y el escenario tiene que ser... es una escena con mucha agitación. Y de esta escena, repentinamente Juan nos lleva a otra, totalmente opuesta. Nos lleva a un momento de calma, a un momento de silencio, a un momento de quietud e incluso de oscuridad. Podemos imaginar la escena a oscuras, pero con la luz de una vela iluminando cálidamente a dos personas conversando, a Jesús y a Nicodemo. Podéis ir buscando en vuestras Biblias Juan capítulo 3 desde el versículo 1. Puedes pasar a la siguiente imagen y ya nos vamos a quedar ahí. Juan capítulo 3 desde el versículo 1. Comienza el relato de esta manera. Bueno, yo voy a leer en la versión Reina Valera 2020, ¿vale? Por si alguno lo va a buscar en el móvil, lo puede poner esa versión. Comienza el relato así. Entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús. Juan nos dice que Nicodemo era alguien importante, un fariseo que probablemente formaría parte del Sanedrín. Normalmente tenemos a los fariseos por personas hipócritas, con una actitud hostil hacia la persona de Jesús, ¿no? Porque así nos los presenta generalmente la Biblia. Sin embargo, dentro de los fariseos podemos distinguir tal vez dos grupos, ¿vale? Uno, el más numeroso, que estaba en contra de Jesús, y otro, bastante más pequeño, que se estaba interesando de una forma especial en la persona de Jesús. Digamos que unos serían más fanáticos y legalistas, mientras que los otros buscaban la verdad tal vez de una forma más honesta, ¿no? Por lo que querían averiguar si realmente Jesús era ese Mesías o qué había en la persona de Jesús, porque reconocían algo especial en esta persona. Nicodemo, aunque era un fariseo de los importantes, pertenecía a este segundo grupo, ¿no? De aquellos fariseos a los que la persona de Jesús les despertó cierta curiosidad. Así que, decidido a obtener más información acerca de Jesús, concertó una entrevista con él. Juan nos cuenta que esta reunión tuvo lugar en la noche. Algunos dicen que esto se debe a que Nicodemo podría tener miedo de que lo vieran otros fariseos, ¿no? O otros judíos reuniéndose con Jesús. Pero lo más probable es que en realidad durante el día Jesús estuviese demasiado ocupado. Nicodemo también tendría sus responsabilidades, pero se sabe que Jesús por el día no paraba de sanar enfermos, de visitar a personas, de que la gente acudiera a él, a hablar con él, de enseñar a sus discípulos. Por lo tanto, en el día Jesús no paraba, no tenía prácticamente tiempo. Además, creo que Juan tiene una intención, estoy seguro que Juan tiene una intención teológica, porque Juan es los escritos de Juan son muy teológicos, ¿no? Creo que tiene una intención teológica al enfatizar que la conversación tuvo lugar en la noche. Pero esto lo hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Jesús pasaba largas horas del día, como he dicho, dedicándose a sanar enfermos, a visitar personas y todo esto, por lo que el mejor momento para tener una conversación profunda con alguien que está verdaderamente interesado en él era la noche. Era la noche, el momento en el que Jesús estaba más tranquilo, tenía más tiempo, el pueblo estaba dormido, había silencio, no había ¿cómo se llama? No había distracciones, no había distracciones. Y esto me lleva a pensar entonces en qué momentos de nuestro día le dedicamos a Jesús. Esta es una primera reflexión que quiero que saquemos de este texto. ¿Qué momentos del día
Si es que los apartamos, ¿cuáles apartamos para Jesús? Hay personas que me dicen, no, yo paso todo el día hablando con Jesús. Y digo, sí, yo también lo hago y creo que es bueno, ¿no? Que tengamos a Jesús en mente y presente todo el día, en nuestra rutina, en nuestro día a día. Sin embargo, creo que no podemos decir que esos momentos sean momentos de calidad con Jesús. Yo puedo pasarme el día entero hablando con Julie mientras nos estamos arreglando la casa, ocupándonos de los niños, hablando acerca de tal vez de temas de la iglesia o lo que sea, pero no puedo llamar a estos momentos momentos de calidad con mi esposa. No puedo decir que eso es suficiente, ¿no? El tiempo de calidad con mi esposa llega pues cuando los niños se han dormido, por ejemplo, ¿no? Cuando lo hemos conseguido y si nosotros seguimos despiertos, que no hemos caído ya rendidos, ¿no? Si somos capaces de vencer el sueño, tal vez podamos sentarnos en el sofá y ver un capítulo de una serie o simplemente meternos en la cama y leer un libro cada uno y vamos comentando cada uno lo que está leyendo o simplemente hablar hasta que nos dormimos, ¿no? Eso sí que puedo llamarlo tiempo de calidad en el que estamos hablando, estamos compartiendo ideas, nos estamos escuchando mutuamente sin más distracciones, ¿no? Este es el tiempo de calidad que bendice y que edifica, en este caso, mi matrimonio, ¿no? De una forma especial. Con Jesús necesito también tener ese tiempo de calidad. En mi casa, por ejemplo, no me queda otra que levantarme a las 6 de la mañana porque, o para tener como mínimo una horita que poder dedicarme a esto, a leer y a estar con el Señor y ya está. Yo no lo hago por la noche porque me duermo. A lo mejor tú eres más de aguantar por la noche. Yo me duermo por la noche, entonces no sirve de nada, ¿no? Me dejo al Señor solo hablando y acabo dormido. Entonces no, yo lo hago por la mañana por eso, ¿no? Eso es lo que funciona para mí. Y además es un momento en el que aún no ha salido el sol, está todo a oscuras porque mi mesa está de cara a la ventana y por el día, cuando hay luz, me distrae la calle, pero por la noche no. A mí me ayuda que esté a oscuras para concentrarme mejor, para evitar distracciones, porque sabemos que las distracciones son una artimaña del enemigo. Nos distrae de lo importante, ¿vale? Y tenemos que evitar todas distracciones. Cada uno tendrá sus técnicas y sus cosas para evitar distracciones y poder concentrarse, pero necesitamos buscar, ¿no? ese momento para estar con el Señor, ¿no? Entonces ese es mi caso. Yo tengo una pregunta para ti, ¿no? ¿Tú ya has descubierto cuál es el momento idóneo en tu día para encontrarte con Jesús de esta manera especial y tener ese tiempo de calidad? No es para que me contestes, es para que lo pienses. ¿Has encontrado ese momento? Nicodemo buscó a Jesús en la quietud de la noche y esto cambió su vida. Esto cambió la vida de Nicodemo. Nicodemo tenía serias preguntas respecto a la persona de Jesús, así que comenzó diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios, estoy en el versículo 2, ¿vale? Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estas palabras de Nicodemo nos dan mucha información acerca del concepto que él tenía de Jesús. En primer lugar, lo reconoce como rabí. Al llamarlo rabí está reconociendo que Jesús tenía autoridad institucional, autoridad institucional como maestro de la Torá. Y se está colocando a él mismo incluso como discípulo, ¿no? Como un discípulo que busca responder sus dudas en un maestro. Esto nos habla mucho ya de la actitud de este fariseo, que lejos de ser un arrogante, como vemos habitualmente en los fariseos, está interesado por la verdad y busca, ¿no? Y busca. También dice: has venido de Dios para enseñarnos como maestro. En este caso, este maestro no es rabí, sino didáscalos. Didáscalos, de donde viene didáctica, por ejemplo, ¿no? Que enfatiza la función pedagógica del maestro. Por lo tanto, Nicodemo está reconociendo que tiene algo que aprender de Jesús. Sabe que tiene algo que aprender de Jesús. Y esto es clave, hermanos, en nuestra vida, en la vida de todo cristiano. Ya sabemos que el conocimiento envanece. La persona que cree que ya lo sabe todo y que no tiene mucho más que aprender, difícilmente puede ser considerado discípulo de Jesús. Porque todas las personas que la Biblia muestra de esta manera no las llama, no son llamadas discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son aquellos que reconocen su humildad, los pobres en espíritu, de los que hablará Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Y que se acercan a Jesús reconociendo que tienen total necesidad y dependencia de su instrucción, de que Él sea su maestro,
Por lo tanto, en Nicodemo vemos algunas virtudes que son dignas de considerar e incluso de imitar. El problema es que Nicodemo, aunque ha sabido reconocer a Jesús como un maestro especial, se ha quedado muy corto. Se ha quedado demasiado corto. Su condición de fariseo, sometido a esa institución judía que tanto se desvió de la voluntad de Dios, le mantiene ciego. No le permite ver que aquel al que tiene delante es mucho más que un maestro enviado por Dios. No le permite ver que el que tiene delante es a Dios mismo. Ante tal ceguera, Jesús responde: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este momento imagino que Nicodemo se quedaría de piedra. ¿Qué me acaba de decir este hombre? Es que no hay por dónde coger esto. ¿Cómo que nacer de nuevo? Yo no he nacido de nuevo. Él podría analizar esto, ¿no? Yo no he nacido de nuevo. Está insinuando que yo no puedo ver el reino de Dios. Yo que soy fariseo y de los más importantes, además de Jerusalén, no de cualquier pueblo. Todo esto podría haber venido a la mente de Nicodemo, ¿no? Tras esa afirmación de Jesús. Nicodemo entonces decide indagar más en estas palabras. ¿Y qué hace? Sigue preguntando: ¿cómo es posible que alguien viejo pueda ya nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No sabemos exactamente cuál es la intención de Nicodemo al preguntar esto, ¿no? Algunos teólogos han pensado en esto, pero nadie llega a una conclusión. Lo que sí que sabemos es que lo de nacer de nuevo ha dejado a Nicodemo descolocado y quiere que Jesús siga explicando. Así que Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Repasando las predicaciones del año pasado, me he dado cuenta de que el 19 de enero, casi por esta misma fecha, prediqué sobre este mismo pasaje. No estaba planeado, son coincidencias de la vida, ¿no? Aunque el enfoque de la predicación es totalmente diferente, sí que voy a comentar algo que ya expliqué un poco en aquella predicación, y es el sentido de estas palabras de nacer de agua y de espíritu. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de nacer de agua y de espíritu? Nosotros tenemos la tendencia de interpretar la palabra de Dios según nuestra cosmovisión. Eso es lo complicado, ¿no? Tratar de ser conscientes de que tenemos unas gafas culturales y que tenemos un conocimiento ya, digamos, total de la revelación de Dios en la Biblia. Entonces, ya analizamos textos en base a lo que conocemos y a veces tenemos que hacer el ejercicio de quitar un poco de información de la que tenemos. Lo común es relacionar esto del agua y el espíritu pues tal vez con el bautismo, ¿no? El que no se bautice no puede ser salvo, y no va por ahí, ¿no? Aunque pueda tener relación, obviamente, puede tener relación, pero en realidad Jesús no está hablando del bautismo como tal, sino que está hablando de una profecía que ya se había anunciado siglos antes y decía que Dios iba a purificar a su pueblo por medio de agua pura y que pondría en su interior un espíritu nuevo. Nicodemo sabe entonces de qué está hablando Jesús. Él habría sido más capaz de nosotros de relacionar esto, ¿no? Vamos a leer esta profecía. Se encuentra en Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Escribió Ezequiel, inspirado por el Señor, estas palabras en nombre del Señor, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Esto es precioso. Esta promesa del Señor es preciosa. A pesar del desastre que había en el pueblo de Israel y el exilio y todo esto, aquí tenemos una profecía preciosa por medio de la cual el Señor promete: yo me voy a ocupar de vosotros. Yo me voy a ocupar de que me hagáis caso, de que me seáis obedientes, porque sois desobedientes por naturaleza. Pero yo me voy a ocupar de esto y voy a cambiar vuestros corazones y voy a enviar agua que os purifique. Sabemos que esto es simbólico, ¿no? Este agua está apuntando a Jesús purificando nuestras vidas, que sí, después se representará en el bautismo, en el símbolo del bautismo. Es una profecía preciosa por medio de la cual se nos está, pues eso, prometiendo no solo que vamos a ser purificados, sino que el Espíritu Santo va a vivir en nosotros y nos va a ayudar a cumplir la voluntad de Dios. Por fin el pueblo de Dios va a ser obediente, y no por mérito propio o porque ahora el pueblo de Dios sea mejor que hace 500 años, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a ser obedientes, a ser un pueblo obedientes, ¿no? Jesús le estaba recordando esto a Nicodemo, ¿no? Que sería necesario que el pueblo de Dios fuese purificado y que un nuevo espíritu pasara a habitar en el corazón del pueblo, precisamente para transformar esos corazones de piedra que permanecen rígidos ante la voluntad de Dios por corazones de carne, que van a dejarse sanar por su Creador. A esto se refiere Jesús con lo de nacer de nuevo, a que se produzca un cambio de vida, un cambio de corazón en la persona. Lo que añade seguidamente Jesús también es precioso. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Tal vez nos resulte un poco difícil entender esto, ¿no? Pero cuando lo pensamos un poquito, podemos descubrir lo precioso que es el mensaje que transmite. Alguien escribió ya acerca del viento mucho antes de que Jesús pronunciara estas palabras. Esto lo podemos leer en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés 11:5, que dice: así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entender cómo actúa el Espíritu Santo es imposible. Para nosotros es imposible. Al igual que no sabemos de dónde viene el viento y a dónde va a parar, dónde termina, ¿no? Yo nunca he experimentado: aquí hay mucho viento, pero si llego aquí, mira, aquí se está acabando el viento. No he encontrado nunca el final del viento ni el principio del viento, ¿no? Sin embargo, el efecto que produce en nosotros el Espíritu Santo se hace visible del mismo modo que sí que somos capaces de escuchar el viento o de sentirlo en nuestra cara, ¿no? El efecto del viento sí que lo podemos sentir de la misma forma que podemos ver el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos en la fe. De forma inexplicable, el nuevo espíritu que Dios prometió que se instalaría en los corazones de sus hijos obrará en ellos y los transformará. Y su efecto será visible por medio de aquello que llamamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que el Señor produce en nosotros. Recordemos que el Espíritu de Dios sopló en la nariz del ser humano cuando lo creó. Sopló para que tuviese vida. Pero le es necesario un segundo soplo del Espíritu Santo, el que da vida eterna, el que da la vida eterna. Jesús le está diciendo a este maestro de la ley: Nicodemo, necesitas que el Espíritu de Dios habite en ti y transforme tu corazón. Es lo que necesitas. Este mensaje a Nicodemo le quedaba demasiado grande. Era algo que, aunque había estudiado en el Antiguo Testamento, nunca lo había entendido así. Así que, con la ignorancia y tal vez humildad de un niño de primaria, le pregunta: ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Entonces Jesús le responde: ¿tú, maestro de la ley, eres maestro de la ley y no lo sabes? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer cuando os hable de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes que nada, Jesús le hace notar a Nicodemo que él ya debería conocer esto de lo que están hablando porque era maestro de la ley y había estudiado en profundidad las Escrituras, y en las profecías ya se anunciaba esto de lo que estaba hablando Jesús. Si Jesús le dice esto, no es para hacerle sentir mal, no quiere hacerle sentir mal, sino para que se diese cuenta de que Jesús no se estaba inventando nada nuevo en realidad, sino que todo lo que decía en realidad ya había sido dicho o anunciado por los profetas siglos antes. La finalidad de Jesús era abrirle los ojos a Nicodemo para que por fin pudiese ver la verdad. Como Jesús vio que Nicodemo aún no lo había entendido, le explicó: Nicodemo, yo soy el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre en este caso, del que hablan los profetas. Y tendré que pasar por la muerte en la cruz, del mismo modo que esa serpiente de bronce en los tiempos en los que Israel estaba en el desierto. Nicodemo conocía muy bien este relato. Por su desobediencia, lo vamos a recordar, Dios permitió que serpientes venenosas mordieran a su pueblo cuando estaban en el desierto. Para no morir, lo único que tenían que hacer era mirar a esa serpiente de bronce que Moisés había forjado y que había clavado en un palo de madera. Aquella escena anticipaba que algún día alguien vencería a esa serpiente en una cruz. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo que aquel que iba a morir en la cruz para vencer a la serpiente antigua, a Satanás, era él mismo. Y que su muerte en la cruz traería la victoria para su pueblo, la salvación eterna. Y haría posible que su Santo Espíritu pasara a habitar en el corazón del pueblo, de cada uno de los que habían reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Lo único que tendría que hacer su pueblo es eso: creer, recibir al Espíritu, recibir a Jesús en su vida. Y todo el que crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Esta conversación fue crucial para Nicodemo. Sabemos que no cambió su vida radicalmente, ¿no? Ya que Nicodemo continuó siendo fariseo, pero desde ese momento comenzó a mirar a Jesús de un modo diferente. Como hemos visto, antes de este encuentro, Nicodemo pensaba que Jesús simplemente era un maestro. Después de este encuentro, Nicodemo continuó siguiendo los pasos de Jesús bastante atento. El Evangelio de Juan, que es el único evangelio que habla de Nicodemo, solo menciona a Nicodemo en 2 ocasiones más. En el capítulo 7, que Nicodemo va a estar de alguna forma defendiendo a Jesús cuando lo van a juzgar públicamente, lo que nos da la pista de que Jesús seguía simpatizando de una manera Nicodemo seguía simpatizando con la persona de Jesús de una forma especial, ¿no? Y la última aparición de Nicodemo es en el capítulo 19 de Juan, cuando ya no vemos a Nicodemo actuando como uno de esos fariseos que habían orquestado realmente la muerte de Jesús, sino como un verdadero discípulo de Jesús. No sé si os fijasteis, tras la muerte de Jesús en la cruz, Nicodemo seguramente habría recordado la conversación que tuvo aquella noche con Jesús. Había sido testigo del cumplimiento de las profecías y de todo lo que Jesús le había dicho. Así que en el momento en el que todos los discípulos de Jesús se habían ido, se habían escondido, habían abandonado a Jesús, Nicodemo se quedó y se acercó a Jesús. Y Nicodemo se ocupó de que tuviese un entierro como es digno de alguien importante. En Nicodemo tenemos el ejemplo perfecto de que un momento de calidad con Jesús, una conversación sincera, honesta, puede transformar una vida para siempre. Si Jesús cambió el corazón de un fariseo por el de un discípulo, ¿qué no podrá hacer en nosotros el Señor? ¿Qué no podrá hacer en nosotros? Al principio había dicho que creo que Juan tenía un motivo teológico para enfatizar que la conversación tuvo lugar en la noche. Durante la noche sabemos que reina la oscuridad, ¿no? Y más en aquellos tiempos en los que no había farolas como tenemos hoy en día. Probablemente Juan está haciendo énfasis
en algo que él repite constantemente en su evangelio, y es que el ser humano se encuentra en tinieblas, se encuentra en oscuridad y necesita que la luz de Jesús le ilumine, y es lo que hace Nicodemo, salir de las tinieblas en busca de la luz, y así se acerca a Jesús, quien ilumina, quien le hace ver la verdad y quien transforma su vida. De este texto podemos aprender muchas cosas, pero hoy quiero que te quedes con esto. Tus encuentros secretos y de calidad con Jesús van a transformar tu vida. Lo van a hacer, no lo dudes. Ten fe, porque lo van a hacer. Yo te animo a que busques a Jesús cada día. Que trates de encontrar ese momento en tu día a día en el que puedas encontrarte a solas con Él, sin distracciones, sin otro ruido que el de tu propia voz, dialogando con el Señor. Y también reserva momentos para estar completamente en silencio, para escuchar la voz del Señor o para leer su palabra, porque ahí tenemos la conversación. Aquí es que esto es una maravilla. Queremos hacer como Nicodemo, salir de la oscuridad y acercarnos a la luz. Solo tenemos que venir aquí, abrir nuestra Biblia y tener esta conversación con Jesús. Esto, la oración, las disciplinas espirituales son una puerta a la que tienes acceso constantemente, y por la que te puedes encontrar con Jesús para tener estas conversaciones, este tiempo de calidad que transformará tu vida y la mía. Porque además esto es promesa del Señor, que Él va a transformar tu vida y la mía. Él lo va a hacer, el Espíritu que vive en ti lo va a hacer. Solo tienes que acércate a Él. Organiza tus días para tener este espacio, para encontrarte con Jesús. No sé si este año te has propuesto alguna meta específica, pero yo te animo a que si no tienes por costumbre encontrarte con Jesús de este modo, que comiences a hacerlo. No sabemos cómo Él va a hacer la obra en ti, como tampoco sabemos de dónde viene el viento, ¿no? Pero sí sabemos que esos encuentros con Jesús se harán evidentes en tu vida, se harán evidentes en tu corazón y en tu forma de amarle a Él y de amarle a los demás.